No todos los días entras a tu casa y encuentras a tu mujer desnuda, con otro tío sentado a la mesa comiéndose una tortilla de patatas. Sí, así empezó todo. Un martes. A las 20:36 de la tarde, para ser exactos. Yo venía del trabajo antes de lo habitual porque se canceló una reunión con unos socios de Madrid. Iba con hambre y con ganas de tirarme al sofá. Ni se me ocurrió avisar. ¿Para qué? Era mi casa. Abrí la puerta y lo primero que noté fue el olor a comida recién hecha. Algo no cuadraba. Laura, mi mujer, no cocina a esas horas. De hecho, la cocina le da una pereza enorme entre semana. Lo siguiente fue el silencio. Y luego, voces bajas, risas. Desde el pasillo escuché una carcajada masculina. Me acerqué al comedor sin hacer ruido. Y ahí estaba ella. Totalmente desnuda, cubierta solo por una bata que claramente no era suya, y sentada en la silla como si fuera una escena cotidiana. Frente a ella, un tío que no conocía de nada, en calzoncillos, dándole un bocado a la tortilla que yo mismo había comprado 2 días antes en el Mercadona. El cabrón hasta tenía una copa de vino en la mano. Mi copa, del set que compramos en la boda. ¿Qué cojones es esto? Dije. Sin gritar. Sin montar un numerito. Solo eso. Laura ni se sobresaltó. El tipo, sí. Dio un respingo, dejó la copa y balbuceó algo como yo, pensé que. Ella se puso en pie, se ajustó la bata como si eso arreglara algo, y me miró como si yo fuera el intruso. En ese momento supe que algo se había roto. Y que no había vuelta atrás. No reaccioné de inmediato. Ni grité, ni lancé nada, ni siquiera cerré la puerta. Me quedé quieto, mirándolos. El tipo no decía nada, tenía el tenedor en la mano y los ojos como si hubiera visto a la policía entrando. Laura, en cambio, tenía esa cara que pone cuando sabe que la ha cagado, pero quiere hacerse la víctima. Ella fue la primera en hablar. Javi, no es lo que parece, soltó, como si esa frase todavía tuviera algún valor. Me reí. No porque fuera gracioso, sino porque me pareció absurdo que alguien desnudo delante de un tipo en calzoncillos pensara que tenía espacio para excusas. El otro empezó a recoger sus cosas sin saber qué hacer, pero no lo dejé moverse. Tú te quedas, le dije. No levanté la voz, pero lo dije con la calma de quien no tiene nada que perder. Se sentó, incómodo, con la tortilla aún a medio masticar en la boca. ¿Cómo te llamas?, pregunté. Me miró como si le hubiera pedido su número de cuenta. Carlos, murmuró. Asentí, sin perderlo de vista. Carlos, ¿hace cuánto te estás follando a mi mujer? El silencio duró demasiado. Él miró a Laura, como pidiéndole permiso para hablar. Eso fue suficiente para mí. Necesitas que ella te autorice a decir la verdad, dije. Carlos bajó la vista. Desde hace un mes, confesó. Laura cerró los ojos. Yo seguía sin moverme. No sabía si tenía ganas de romperle la cara o si solo quería salir corriendo. Lo único que sabía era que la tortilla que se estaba comiendo era mía, y eso me jodía más de lo que debería. Lo peor no fue lo que dijo él, sino lo que no dijo ella. Ni una disculpa, ni un perdóname, ni siquiera una explicación. Se quedó callada, como si el peso de la conversación no fuera con ella. Me acerqué, me serví un vaso de agua, me senté en la misma mesa y me los quedé mirando. Carlos seguía sudando. Laura se cruzó de brazos. ¿Te vas a quedar ahí mirándonos?, preguntó. Sí, respondí. Quiero entender cómo hemos llegado a esto. Quiero saber cómo pasamos de ver pelis en el sofá a que traigas a otro a mi casa a comerse mi cena. Ella no respondía. Se notaba molesta, como si el problema fuera yo por haber llegado sin avisar. Fue un error,
dijo por fin. No queríamos que pasara, pero pasó. Carlos la miró con cara de habla por ti. Lo vi. No eran pareja, no estaban enamorados. Esto era otra cosa. Lo supe por cómo ella lo ignoraba, por cómo él no sabía si tenía que defenderla o quedarse callado. ¿Cuántas veces?, pregunté, sin quitarle la vista de encima a Laura. 4, respondió. Aquí. Ella asintió. Carlos tragó saliva. Entonces esto ya no es un error, es una rutina. Nadie me respondió. Me levanté, fui al dormitorio, abrí el armario, saqué una maleta y empecé a meter ropa. Ni siquiera sabía a dónde iba a ir, pero no pensaba dormir en esa casa ni un minuto más. Laura apareció en la puerta. ¿Qué haces?, preguntó, como si no fuera evidente. Me voy, dije. Esto ya está podrido. No pienso compartir cama con alguien que tiene a otro calentando la silla de mi comedor. Ella me miró con algo parecido al arrepentimiento, pero sin la dignidad de pedir perdón. Fue algo físico, nada más, dijo. Me reí otra vez. Físico, y el vino, la tortilla, ¿también eran parte del ejercicio físico? Ella no respondió. Carlos seguía en el salón, ahora vestido, con cara de que preferiría estar en cualquier otro lugar del planeta. Tú también te vas, por cierto, le grité desde el pasillo. Y si alguna vez te vuelvo a ver cerca de mi casa, te rompo los dientes, ¿quedó claro? Carlos no esperó más. Salió por la puerta con la cabeza agachada, murmurando algo parecido a un lo siento que ni escuché del todo. Cuando terminé de hacer la maleta, fui a la cocina a buscar mis llaves. Laura estaba sentada en el sofá, sin decir palabra. La miré por última vez antes de irme. No voy a gritarte ni a rogarte ni a preguntarte por qué. Solo te digo que acabas de destruir algo que no vas a poder reconstruir, ni aunque me llores, ni aunque te arrepientas mañana. Ella abrió la boca para decir algo, pero no la dejé. Cerré la puerta detrás de mí y bajé las escaleras sin mirar atrás. Esa noche dormí en el coche, frente a casa de un colega que no me contestó el teléfono. No pegué ojo. Solo pensaba en lo que vi, en la naturalidad con la que estaban ahí sentados como si nada, como si yo fuera el extraño, el que interrumpía algo más importante. Y ahí, en esa oscuridad, me di cuenta de que esto no había terminado. No iba a dejar que ella siguiera su vida como si nada. Iba a hacer algo. Todavía no sabía qué, pero iba a hacer que se arrepintiera. Iba a devolverle la jugada. No con golpes ni con insultos, sino con algo que le doliera de verdad. No pasaron ni 48 horas antes de que ella me escribiera. Me mandó un mensaje que decía podemos hablar cuando tengas un momento. Lo ignoré. Al día siguiente, me llamó. También lo ignoré. Pero el tercero, después de ver que me había escrito 7 veces y que ya estaba rondando la casa de mi amigo Pedro para ver si el coche seguía ahí, decidí que era hora de enfrentarla. No por ella, sino porque necesitaba sacar todo lo que tenía atravesado en la garganta desde esa noche. Acordamos vernos en un bar cerca de casa. No quería entrar de nuevo en ese salón. No todavía. Llegó puntual, vestida como si fuera a una entrevista de trabajo, con cara de que iba a darme explicaciones razonables. Se sentó delante de mí, pidió un café y me preguntó si quería algo. Le dije que no. No estaba ahí para tomar nada, ni para charlar. Quería respuestas. Ella respiró hondo, apoyó los codos en la mesa, y empezó con esa voz que usa cuando quiere parecer calmada. Javi, no sé por dónde empezar, pero te juro que no fue algo planeado, se dio sin que yo supiera cómo pararlo. No dije nada. Solo la miré. Continuó, Carlos es el primo de una compañera del Insti. Nos conocimos en una cena, coincidimos varias veces y bueno, un día pasó.
Alcé una ceja. ¿Un día pasó, y luego otros 3 días también pasaron por accidente? Laura cerró los ojos y bajó la mirada. No lo estoy justificando. Solo quiero que entiendas que me sentía desconectada. Que ya no hablábamos. Que a veces parecías más un compañero de piso que mi pareja. Respiré hondo. ¿Y lo hablaste conmigo en algún momento? ¿Me dijiste que te sentías así? Porque la última vez que hablamos de nuestra relación fue cuando te dije que podíamos hacer un viaje para despejarnos y me respondiste que no tenías ganas. Ella no supo qué responder. ¿Y trajiste al tío a mi casa porque te sentías desconectada? ¿Eso fue lo que pensaste que ayudaría? Ella trató de justificarse otra vez. No iba a pasar nada esa tarde. Solo íbamos a vernos, a hablar un rato. Cociné algo porque, no sé, porque sentí que tenía que hacerlo, como si eso fuera a arreglar algo. Me reí sin humor. Lo que tenías que arreglar estaba conmigo, no con él. Entonces se puso a la defensiva. Tú tampoco eras perfecto, Javi. Últimamente estabas distante, siempre pendiente del trabajo, y cuando estabas en casa parecías ausente. Me incliné hacia ella. Eso es lo mejor que tienes para defenderte, que yo trabajaba demasiado, que no estaba pegado a ti las 24 horas, ¿eso te da derecho a follarte a otro en mi sofá? Laura apretó los labios. No me insultes. Me eché hacia atrás en la silla. No te estoy insultando. Estoy describiendo lo que hiciste. Y si te molesta, quizá deberías haberlo pensado antes. El camarero se acercó para preguntar si queríamos algo más. Le hice un gesto con la mano para que se alejara. No quería testigos. Laura se secó los ojos con una servilleta, aunque no había llorado. Era más una estrategia que un llanto real. ¿Qué quieres que haga?, me preguntó. No lo sé, respondí. No tengo un plan. Solo sé que no pienso volver a esa casa mientras tú estés ahí. Y que no quiero volver a mirarte sin sentir ganas de romper algo. Ella bajó la cabeza. No quiero que esto acabe así. Me quedé callado unos segundos. No es cómo acaba lo que me importa. Es cómo lo arruinaste. Después de unos minutos de silencio, ella intentó suavizar el tono. ¿Podemos intentarlo otra vez? Podemos ir a terapia, hablar más, ver si, la interrumpí con un gesto. No digas más. Lo que teníamos lo enterraste el día que abriste la puerta a ese tipo. Y no lo enterraste con dignidad, lo dejaste tirado en la cocina entre una tortilla y una copa de vino. Yo no puedo reconstruir algo que tú decidiste demoler sin avisar. Ella ya no decía nada. Solo miraba la mesa. Parecía entender que no había marcha atrás. Me levanté, dejé un billete sobre la mesa aunque no había consumido nada, y me dirigí a la salida. Antes de irme, me giré. Lo único que te voy a pedir es que no me busques. No me escribas, no me llames, no trates de convencerme. Si algún día puedo mirar atrás sin rabia, ya veré qué hago. Pero por ahora, estamos muertos. Lo tuyo con ese tipo, tu silencio, tus excusas, todo eso fue el entierro de lo nuestro. Y no pienso revivirlo. Salí sin esperar respuesta. Afuera el aire era denso, pero al menos era aire que no compartía con ella. Esa noche volví a dormir en el coche. Pero algo había cambiado. Ya no me sentía perdido. Ahora estaba enfadado, decidido, y con una sola idea en la cabeza, devolverle el golpe, pero a mi manera. Iba a preparar algo que no se olvidara jamás. No tenía intención de quedarme en el papel de víctima. Esa etapa ya la había vivido lo suficiente y lo único que me había dejado era insomnio, una mandíbula contracturada de tanto apretar los dientes y una sensación de inutilidad que me revolvía el estómago. Ella me falló, sí, pero ahora me tocaba mover ficha.
No iba a lanzarme a hacer tonterías, no era ese tipo de persona, pero lo que sí tenía claro es que Laura no iba a quedarse con la satisfacción de seguir su vida como si nada hubiera pasado, como si yo hubiera sido una etapa cerrada con un poco de drama y una charla incómoda en una cafetería. Así que empecé por lo básico, recopilar lo que sabía, lo que podía usar, lo que tenía a mi favor. No le dije a nadie lo que había pasado, ni siquiera a Pedro, en cuya casa dormí 3 noches seguidas en el sofá sin dar explicaciones. Solo dije que estaba teniendo problemas con Laura y que necesitaba espacio, y por suerte no hizo preguntas. Mientras tanto, revisé la cuenta conjunta del banco, los papeles de la hipoteca, el contrato de alquiler del coche, todo. No pensaba regalarle nada. Si quería rehacer su vida con otro, que al menos le costara algo. No me interesaba arruinarla económicamente ni hacer un escándalo público, pero sí quería que entendiera que no podía destruir algo tan largo y serio sin consecuencias. El primer paso fue congelar la cuenta compartida. Teníamos una cuenta en común para gastos de la casa y yo tenía una personal, pero ella no. Así que simplemente transferí el dinero a la mía y la bloqueé para operaciones. No le avisé. A los 2 días me escribió, oye, no puedo usar la tarjeta del súper, ¿pasó algo? Le respondí con 3 palabras, yo ya no vivo ahí. No dijo nada más. Al día siguiente volvió a escribirme, necesito dinero para la compra, ¿puedes pasarme algo por Bizum? No contesté. Sabía que tenía tarjeta de crédito, que no se iba a morir de hambre, y además, ya estaba con otro. Que él se encargara de mantenerla un rato. Después contacté con su hermana. No le conté todo, solo le dije que habíamos tenido una crisis seria, que Laura había hecho algo muy grave y que yo no estaba en condiciones de seguir la relación. Lo dije con voz calmada, sin dramatismos, para que sonara verosímil y con peso. Su hermana me escuchó, no preguntó demasiado, pero captó el mensaje. A los 3 días me enteré por Pedro de que el ambiente en la familia de Laura estaba tenso, que su madre la había llamado a gritos preguntándole qué demonios le había hecho a Javi. Me imaginé la escena y sonreí. No necesitaba difamarla. Solo tenía que dejar caer la verdad en silencio, como una bomba que no hace ruido al caer pero revienta todo cuando toca el suelo. Fui más allá. Entré a nuestras redes sociales. Borré todas las fotos con ella. No hice publicaciones crípticas ni indirectas, no puse frases de despecho ni selfies llorando. Solo dejé de existir a su lado. Lo hice de forma metódica, con paciencia, eliminando cada rastro de nuestra vida compartida. Ella lo notó. Lo sé porque después me llegó un mensaje suyo que decía ¿vas a borrar todo lo nuestro así de fácil? A eso sí respondí. No fue fácil. Lo hiciste tú por mí. Pero el verdadero golpe vino después. Me enteré por un colega común que Carlos, su amante, estaba en proceso de selección para un trabajo en una empresa de tecnología que tenía una política de relaciones internas muy estricta. Revisaban referencias, investigaban comportamientos éticos previos y eran bastante estrictos con quienes se vinculaban sentimentalmente con personas de ambientes laborales compartidos. No tuve que inventar nada. Solo envié un correo anónimo al Departamento de Recursos Humanos explicando, con lujo de detalles, que Carlos había mantenido una relación íntima con una persona casada, dentro del horario laboral, usando su vínculo con una empleada del instituto para conseguir acceso a su casa y mantener la relación. Adjunté las fechas, los lugares y algunos detalles que solo alguien muy cercano podía conocer. No usé insultos ni amenazas. El tono era frío, formal, casi profesional. No supe si fue eso lo que arruinó su candidatura, pero 2 semanas después me enteré de que no lo contrataron. Fue suficiente. Laura intentó llamarme varias veces más. No contesté. Empezó a usar a amigos comunes como intermediarios. Uno de ellos, un tal Raúl, me dijo que ella estaba destrozada,
que había cometido un error y que necesitaba hablar conmigo. Le dije que ya habíamos hablado, que lo que quería era justicia, no una conversación. A los pocos días recibí otro mensaje de ella, esta vez más largo, donde me decía que estaba confundida, que no había querido hacerme daño, que no sabía por qué había hecho lo que hizo y que me seguía queriendo. Lo leí entero. No le respondí. Guardé el mensaje, lo imprimí y lo metí en una carpeta junto con todos los documentos de la separación que ya estaba preparando con mi abogado. No me gustaba sentirme así, como alguien que planeaba cosas a escondidas, pero no era venganza lo que buscaba, era equilibrio. Si ella había jugado con mi dignidad, yo no iba a quedarme en el suelo pidiéndole que no pisara más fuerte. Le iba a devolver cada segundo de humillación convertido en una lección que no olvidaría. Cuando tuve todo listo, le mandé un último mensaje. Hablaremos pronto. Será la última vez. Prepárate para escuchar cosas que no vas a querer oír. Lo envié a las 11 de la noche. Ella no respondió. Pero sabía que estaba temblando. La conversación final fue en su casa, la misma que hasta hace unas semanas también era mía, pero que ahora me parecía ajena, incómoda, casi como entrar en una sala de espera donde no querías estar. Le pedí que me esperara a las 6, puntual. Llegué 5 minutos antes, toqué el timbre y no esperé a que respondiera. Usé mi llave, la que aún no había devuelto. Cuando entré, estaba sentada en el sofá, con un cuaderno en las manos y una expresión que mezclaba nervios, ansiedad y algo que parecía vergüenza, pero a estas alturas ya no podía confiar en lo que mostraba su cara. Me senté frente a ella. No saludé, no pregunté cómo estaba. Empecé directo. No vine a escuchar excusas ni a discutir. Vine a cerrar esto. No me interesa si estás arrepentida o si piensas que aún queda algo que salvar. Solo quiero decirte lo que tengo que decir y que tú lo escuches, sin interrupciones. Después, si quieres decir algo, habla. Pero no antes. Ella asintió sin decir palabra. Dejé los papeles sobre la mesa, era una copia del borrador del acuerdo de separación. Nada de peleas legales, nada de juicios. Una división justa, rápida, sin complicaciones. Yo no iba a pelear por muebles ni electrodomésticos, solo quería irme con lo que me pertenecía y dejarle claro que mi silencio no era perdón, era desprecio. Pasé muchos días tratando de entender por qué hiciste lo que hiciste, pero ya no me importa. No me interesa tu versión de la historia, ni saber si fue por aburrimiento, por deseo, por ego o porque querías probar algo nuevo. Tampoco quiero escuchar que fue un error, porque los errores no se repiten 4 veces, en la misma cama, en la misma casa, con el mismo tipo. No fue un error, fue una decisión. Varias, de hecho. Cada vez que le abriste la puerta, que preparaste comida, que te quitaste la ropa, que no me escribiste para decirme que no volvieras aún, tomaste decisiones. Y cada una de ellas fue más clara que cualquier palabra que me pudieras haber dicho en los últimos 8 años. Yo no te fallé. Nunca. No fui perfecto, lo sé, pero estuve. En cada momento, en cada puto detalle. Aguanté tus cambios de humor, tus silencios, tus largas horas de trabajo, tus críticas sutiles disfrazadas de consejos. Y aún así, siempre pensé que lo nuestro valía la pena. Pensaba que era una racha. ¿Qué pasaría? Que volveríamos a encontrarnos. Y tú mientras tanto estabas con otro, usando mi tiempo, mi espacio y mi confianza para engañarme. Ella seguía sin decir nada. Solo me miraba. Tal vez no esperaba ese nivel de frialdad, o tal vez pensaba que iba a gritarle, a llorar, a pedirle explicaciones. Pero no. Estaba cansado. Muy cansado. Lo peor no fue lo que hiciste, fue cómo lo hiciste. Lo planeaste. Lo sostuviste. Te volviste buena en esconderlo. Me abrazabas y luego te acostabas con él.
Me mirabas a los ojos sabiendo lo que habías hecho. Y encima tuviste la cara de ofrecerme una terapia, de hablar de salvar la relación. Lo que querías era salvar tu imagen, no nuestra vida. Abrí la carpeta y señalé los documentos. Ahí está todo. La casa, los gastos, los acuerdos. No pienso pelear por nada. No me interesa. Lo único que te pido es que no intentes manipular esto con llantos, ni con llamadas a tu familia, ni con versiones retorcidas. Porque tengo pruebas de todo. Desde el día que encontré a ese imbécil comiendo en mi mesa hasta los mensajes que intercambiaban mientras yo estaba trabajando. Tengo capturas, registros, nombres. No me interesa publicarlo, pero si me empujas, lo haré. No te hagas la víctima, Laura, porque no lo eres. Y si empiezas con el teatro, no voy a tener piedad. Ella por fin abrió la boca. Su voz era baja, como si tuviera miedo de romper el silencio que yo había impuesto. No sé qué decirte, Javi. Todo lo que has dicho es verdad. No voy a discutir nada. Pero necesito que entiendas que estoy rota. No lo hice por odio. No fue para dañarte. Fue porque me sentía vacía, desconectada. Perdida. Y no supe cómo pedir ayuda sin hacer una locura. La miré fijamente. Pues elegiste hacer la locura. Nadie te obligó. Nadie te apuntó con una pistola. Lo hiciste porque te dio la gana. Y ahora no esperes que me quede para ayudarte a juntar los pedazos de tu vida cuando tú misma fuiste la que la tiró al suelo. Ella asintió lentamente. Las lágrimas empezaron a caer, pero no dije nada. No sentí pena. No sentí compasión. Era como ver a una desconocida llorando en la calle. ¿Qué quieres que haga con los papeles?, preguntó entre sollozos. Fírmalo. Llévalo al abogado. Haz lo que tengas que hacer. Pero no me llames. No me busques. No me hables como si aún existiera un nosotros. Porque no lo hay. Me levanté, recogí las llaves que aún tenía, las dejé sobre la mesa y caminé hacia la puerta. Ella me siguió, pero no habló. Cuando estaba por salir, me detuve un segundo. La diferencia entre tú y yo es que yo te elegí todos los días, incluso cuando eras difícil, incluso cuando no lo merecías. Tú me reemplazaste en cuanto encontraste una excusa. Que eso te pese más que cualquier cosa que yo pueda decirte. Cerré la puerta sin mirar atrás. Esa fue la última vez que la vi. Nunca pensé que una sola conversación pudiera ser suficiente para cerrar un capítulo tan largo, pero lo fue. No por lo que dijimos, sino por lo que no hubo después. No volvió a escribirme, no volvió a llamarme, no intentó verme. Y eso me confirmó que, a pesar de las lágrimas y las palabras, ella también sabía que aquello se había acabado desde mucho antes de que lo admitiéramos en voz alta. Durante los días siguientes me dediqué a organizar mi vida desde cero, sin grandes planes ni discursos motivacionales. Me levantaba temprano, salía a caminar, buscaba pisos pequeños en alquiler, pasaba horas con Pedro que, aunque no sabía todos los detalles, entendía que yo no estaba para hablar mucho. Me enfoqué en lo práctico. Cambié el domicilio del banco, contraté un abogado para oficializar todo, busqué un nuevo gimnasio, me corté el pelo, tiré ropa vieja. Todo lo que pudiera representar una rutina anterior tenía que desaparecer. No como una especie de ritual para sanar, sino porque no quería que nada en mi día a día me recordara a ella sin necesidad. Mis padres fueron los siguientes en enterarse. Les conté con pocas palabras, sin dramatismo, sin buscar consuelo. Solo dije que Laura y yo nos habíamos separado, que no hubo violencia, que simplemente todo había terminado. Mi madre insistió en preguntar si había alguien más, y por primera vez en semanas, mentí. Dije que no, que simplemente nos habíamos alejado, que no funcionaba. No por protegerla a ella,
sino porque no quería convertir mi historia en un drama familiar. Bastante tenía ya con lo mío. La única persona con la que hablé realmente fue mi hermano mayor. Nos tomamos unas cervezas en una terraza y me soltó un cuéntame todo sin mirarme a los ojos, como si supiera que yo no iba a decirlo fácilmente. Le conté lo básico. Lo del tipo en casa, lo de la tortilla, lo de la indiferencia. Me escuchó sin interrumpir y cuando terminé me dijo algo que no esperaba. Menos mal que lo viste a tiempo. Hay quienes viven años con alguien que ya los dejó hace rato y ni se enteran. No respondí. Solo asentí. Volver a la rutina fue más fácil de lo que imaginé. En el trabajo nadie preguntó nada. A veces la gente intuye que hay algo roto pero prefiere no meterse. Mejor así. Me dediqué a concentrarme en mi jornada laboral y en mis cosas. Empecé a leer más, a salir los fines de semana sin plan, a descubrir lugares de la ciudad en los que no había estado nunca a pesar de vivir ahí tantos años. El silencio en casa al principio fue extraño, pero también liberador. Nadie preguntaba dónde iba, a qué hora volvía, si ya había comprado papel higiénico o si había que descongelar el pollo. Era una vida más simple, más directa, sin expectativas cruzadas. Algunas noches me despertaba pensando que había sido un mal sueño, que todo seguía igual, que Laura estaba en la habitación de al lado, que aún podía oírla toser en mitad de la noche o caminar descalza hacia la cocina, pero eran segundos, y después el cuerpo recordaba todo de golpe y volvía la calma. No la tristeza, no la rabia, solo la calma. Pasaron 3 semanas hasta que me encontré con Carlos. Fue por casualidad, en una estación de servicio. Iba con prisa, no me había afeitado, llevaba una camiseta vieja. Él me miró, bajó la cabeza, hizo como que no me había visto, pero se notaba que quería irse rápido. Lo dejé pasar. Ni una palabra. No valía la pena. Era como hablarle a una sombra. Esa noche pensé en que, en otra situación, quizás habría hecho un escándalo, le habría dicho todo lo que me guardé, le habría empujado contra su coche, pero ya no sentía la necesidad. Él no era el culpable de nada importante. Fue solo la excusa. El que quiso entrar fue él, pero la que abrió la puerta fue ella. Firmamos el acuerdo de separación en la oficina del abogado. Fue rápido, sin contacto visual, sin palabras innecesarias. Firmamos, nos dieron las copias y salimos por separado. No hubo abrazos, no hubo manos que se tocaran por costumbre, no hubo nada. Solo 2 personas que alguna vez compartieron todo y que ahora no compartían ni el aire. Al salir, respiré profundo. No porque necesitara paz interior ni porque me sintiera renovado. Solo porque hacía calor y llevaba 20 minutos sentado en una sala sin aire acondicionado. Caminé hasta el coche, me senté, encendí la radio y me fui a casa. No he vuelto a saber nada de ella. Sé que sigue en la casa, que pidió traslado a otro instituto, que eliminó su perfil de Instagram. Algunos amigos comunes la han mencionado de pasada, pero ya no me afecta. Si vuelve a tener pareja, si está sola, si se arrepiente o no, me da igual. Yo hice lo que tenía que hacer. Me alejé. Cerré todo. Corté cada hilo que me unía a esa versión de mí que aguantó demasiado. Ahora estoy bien. No feliz, no realizado, no convertido en un nuevo hombre. Solo bien. Tranquilo. Con la conciencia limpia. Y eso, después de todo lo que pasó, ya es bastante. Porque cuando alguien rompe algo en 1000 pedazos, no esperas que lo arregle. Solo esperas no pisar los vidrios descalzo. Y yo ya no estoy sangrando. Si alguien me pregunta qué aprendí de todo esto, les diría que nunca se puede confiar al 100% en nadie, y que la única persona que tiene que estar siempre de tu lado eres tú mismo. Que si alguien decide romper tu vida, no tienes que convertirte en mártir, ni en vengador, solo en alguien que sabe cuándo marcharse.
Y yo me marché. Bien. Entero. Y sin mirar atrás.